Durante siglos, el norte de Europa fue escenario de una de las transformaciones más profundas de la historia. No fue solo un cambio de dioses, sino una ruptura del alma. El martillo de Thor frente a la cruz, el destino frente a la salvación, el honor frente a la obediencia. En este relato exploramos el choque entre vikingos paganos y vikingos cristianos, una batalla ideológica que redefinió la identidad del norte y dejó cicatrices que aún hoy resuenan. Esta no es solo una historia de religión, es la historia de un mundo que murió para que otro naciera. Durante siglos, el norte de Europa estuvo gobernado por una cosmovisión donde los dioses no habitaban en cielos lejanos ni exigían obediencia ciega, sino que caminaban simbólicamente junto a los hombres, compartían sus pasiones, sus errores y su destino final. El mundo vikingo pagano no se organizaba en torno a un dogma cerrado, sino a una relación viva con la naturaleza, el honor, la sangre, el linaje y la memoria. Antes de que la cruz se alzara sobre los fiordos, el martillo de Thor ya protegía hogares, campos y guerreros, no como un símbolo de sumisión, sino como una afirmación de fuerza y pertenencia. Los vikingos paganos concebían el universo como un entramado de mundos conectados por Yggdrasil, el gran fresno cósmico. No existía una separación radical entre lo sagrado y lo cotidiano. La guerra, la cosecha, la navegación y la muerte formaban parte de un mismo orden natural. Odín, el dios de la sabiduría y la guerra, no prometía paz eterna, sino conocimiento obtenido a través del sacrificio. Tyr representaba la ley y el juramento cumplido aun cuando costara una mano. Frey y Freyja encarnaban la fertilidad, la prosperidad y el deseo, sin culpa ni pecado. En este mundo, el valor supremo no era la obediencia, sino el honor personal y la reputación que sobrevivía a la muerte. Para el vikingo pagano, morir no era el fin, sino una transición. El Valhalla no era un paraíso de descanso, sino un lugar de entrenamiento eterno para la batalla final. Morir con miedo o sumisión era peor que morir joven. La vida se medía por actos, no por arrepentimientos. Esta visión moldeó una sociedad donde la valentía, la lealtad al clan y la palabra dada tenían más peso que cualquier ley escrita impuesta desde fuera. Cada hombre y cada mujer conocían su lugar dentro del entramado social, y aunque existían jerarquías, estas estaban ligadas a la capacidad, la valentía y el liderazgo, no a una autoridad divina incuestionable. La llegada del cristianismo al mundo vikingo no fue inmediata ni uniforme. No llegó como una iluminación espiritual espontánea, sino como una fuerza extranjera asociada al poder político, al comercio y, con el tiempo, a la dominación. Los primeros contactos con el cristianismo se dieron a través de incursiones vikingas en territorios cristianos, donde monasterios y aldeas costeras se convirtieron en objetivos frecuentes. Para los vikingos paganos, aquellos hombres vestidos de túnicas, que hablaban de un solo Dios invisible y acumulaban riquezas sin defenderlas con armas, resultaban incomprensibles y al mismo tiempo vulnerables. Sin embargo, el cristianismo no tardó en mostrar su otra cara, la del poder organizado. Reyes cristianos ofrecían alianzas, rutas comerciales, reconocimiento político y legitimidad a cambio de conversión. Para muchos líderes vikingos, aceptar el bautismo no era un acto de fe, sino una estrategia. Al principio, la cruz convivió con los antiguos dioses. No era raro encontrar a un caudillo que se bautizaba en público y sacrificaba a Odín en privado. Esta etapa de sincretismo fue una tregua frágil, una coexistencia forzada entre dos visiones del mundo que, en el fondo, eran irreconciliables. Los vikingos cristianos tempranos no abandonaron de inmediato sus costumbres. Seguían valorando la guerra, el honor y la venganza, pero ahora bajo un marco moral distinto. El cristianismo introdujo conceptos ajenos a la mentalidad nórdica. El pecado original, la culpa individual, la obediencia a una autoridad espiritual superior y la promesa de salvación eterna a través de la sumisión. Donde antes el destino,
estaba tejido por las nornas y aceptado con entereza. Ahora se hablaba de redención, perdón y castigo eterno. Esta transformación no fue solo religiosa, sino psicológica y social. La gran ruptura comenzó cuando el cristianismo dejó de ser una opción personal y se convirtió en una imposición política. Reyes como Olaf Tryggvason y Olaf Haraldsson en Noruega impulsaron conversiones forzadas, destruyeron templos paganos y castigaron con violencia a quienes se resistían. El martillo de Thor fue reemplazado por la cruz no solo en los collares, sino en las leyes, los rituales y la organización del poder. La antigua religión fue etiquetada como idolatría, superstición y barbarie, mientras que el cristianismo se presentaba como civilización y orden. Esta imposición dividió profundamente a la sociedad vikinga. Por un lado, estaban quienes veían en el cristianismo una vía hacia el progreso, el comercio internacional y la estabilidad política. Por otro, aquellos que entendían la conversión como una traición a los dioses, a los ancestros y a la identidad misma del norte. Los vikingos paganos no solo defendían una religión, sino una forma de entender el mundo donde el individuo era responsable de su destino y donde la fuerza no era pecado, sino virtud cuando se ejercía con honor. El conflicto entre vikingos, paganos y vikingos cristianos no siempre se manifestó en grandes batallas abiertas. Muchas veces fue silencioso, cotidiano y profundamente personal. Familias divididas, clanes enfrentados, antiguos rituales practicados en secreto y templos destruidos para construir iglesias sobre sus cimientos. La cristianización no borró de inmediato la antigua fe, pero la empujó a los márgenes, la convirtió en algo prohibido, casi vergonzoso, a ojos del nuevo orden. Mientras el paganismo celebraba la pluralidad de dioses y la complejidad de la existencia, el cristianismo ofrecía una narrativa clara de bien y mal, cielo e infierno, salvación y condena. Esta simplicidad resultó atractiva para algunos, especialmente en tiempos de cambio e incertidumbre. Pero para otros, significó la pérdida de una relación directa con lo sagrado, reemplazada por intermediarios, normas rígidas y una moral que condenaba impulsos antes considerados naturales. Así, la gran ruptura del norte no fue solo un cambio de dioses, sino una transformación profunda del alma vikinga. El guerrero que antes luchaba por gloria y memoria, ahora debía hacerlo, al menos en teoría, por una fe que predicaba humildad y obediencia. La mujer que antes tenía un rol activo en rituales y decisiones familiares, vio cómo su posición se redefinía bajo nuevas normas morales. El mundo que había sido forjado por el frío, el mar y la espada comenzaba a ser moldeado por la cruz y la palabra escrita. A medida que el cristianismo avanzaba por las tierras del norte, el enfrentamiento entre vikingos paganos y vikingos cristianos comenzó a adquirir un carácter más definido y menos ambiguo. Ya no se trataba solo de símbolos colgados del cuello o de rituales practicados en secreto, sino de una lucha por el control del sentido mismo de la existencia. El paganismo nórdico no pretendía imponer una verdad absoluta, aceptaba la contradicción, el caos y la tragedia como partes inseparables de la vida. El cristianismo, en cambio, ofrecía una verdad única, una narrativa lineal del tiempo y un destino final condicionado por la fe y la obediencia. Para el vikingo pagano, el honor no podía ser borrado por el arrepentimiento tardío. Las acciones definían al individuo de forma permanente. En el nuevo orden cristiano, el perdón se convirtió en una herramienta poderosa, capaz de absolver incluso a los peores actos si se aceptaba la autoridad de la Iglesia. Esta idea resultaba profundamente perturbadora para quienes habían crecido bajo la ética del norte, donde la responsabilidad personal era ineludible y la memoria colectiva no olvidaba fácilmente. La noción de que un hombre pudiera vivir de manera deshonrosa y aún así alcanzar la salvación era vista como una inversión peligrosa de los valores tradicionales. El conflicto ideológico entre paganismo y cristianismo
se manifestó también en la relación con la naturaleza. Los dioses nórdicos estaban ligados a fuerzas naturales concretas. El trueno, el mar, la fertilidad de la tierra, el frío y la oscuridad del invierno. La naturaleza no era algo a dominar, sino un poder con el que se negociaba y al que se respetaba. El cristianismo, por su parte, colocó al ser humano como centro de la creación, otorgándole autoridad sobre la tierra en nombre de un Dios trascendente. Este cambio alteró la forma en que los pueblos del norte se relacionaban con su entorno, introduciendo una visión más utilitaria y menos ritualizada del mundo natural. Los vikingos cristianos comenzaron a redefinir la guerra. En la tradición pagana, el combate era una prueba de valor y una forma legítima de alcanzar la gloria. La muerte en batalla era honorable, independientemente de la causa. Con la cristianización, la guerra empezó a justificarse bajo conceptos morales nuevos. Guerras justas, castigos divinos y misiones santificadas. Esta reinterpretación permitió a los reyes cristianos ejercer una violencia organizada y legitimada, algo que antes estaba disperso entre clanes y líderes locales. La espada seguía siendo central, pero ahora estaba acompañada por sermones, juramentos sagrados y promesas de salvación. Si este contenido te aporta valor, te invito a suscribirte, activar la campanita y darle like para apoyar el canal. Déjame en los comentarios qué postura crees que marcó más profundamente al mundo vikingo, el paganismo o el cristianismo. Te leo. La conversión también transformó la estructura del poder. El paganismo nórdico no contaba con una institución centralizada equivalente a la Iglesia. La autoridad religiosa estaba distribuida entre godar, volvas y líderes locales, lo que dificultaba la imposición de una ortodoxia. El cristianismo introdujo una jerarquía clara, con obispos, sacerdotes y una doctrina definida. Esto permitió a los reyes consolidar su control, apoyándose en una religión que reforzaba la obediencia y desalentaba la rebelión. Para muchos vikingos paganos, esta alianza entre trono y altar representó el fin de la autonomía tradicional de los clanes. La resistencia no desapareció. En regiones alejadas, como Islandia o zonas rurales de Suecia, el paganismo sobrevivió durante generaciones, adaptándose y ocultándose. Las sagas comenzaron a preservar historias de los antiguos dioses, ya no como creencias vivas, sino como relatos del pasado. Esta transformación de lo sagrado en memoria cultural fue una de las derrotas más profundas del paganismo. Lo que antes era una fe activa pasó a ser tradición, folclore y con el tiempo, mito. Sin embargo, esa memoria nunca se extinguió por completo. El conflicto ideológico también afectó la visión del destino y del tiempo. En la cosmovisión pagana, el Ragnarok era inevitable. Incluso los dioses estaban destinados a caer. Esta aceptación de la fatalidad fomentaba una ética del coraje frente a lo inevitable. El cristianismo, en cambio, ofrecía una historia con un final redentor, donde el bien triunfaría definitivamente y el mal sería castigado para siempre. Esta promesa de justicia eterna modificó la forma en que los individuos enfrentaban el sufrimiento y la muerte, introduciendo la esperanza como valor central, pero también el miedo al castigo eterno. La figura del vikingo cristiano se volvió cada vez más común, pero no menos conflictiva. Muchos continuaron navegando, comerciando y guerreando, aunque ahora bajo una identidad transformada. La expansión vikinga disminuyó no solo por razones políticas y económicas, sino también porque el nuevo marco moral ya no glorificaba el saqueo indiscriminado. La cruz domesticó, en parte, al guerrero del norte, integrándolo en un sistema europeo más amplio y menos caótico. Sin embargo, la cristianización no fue una victoria absoluta. Elementos del paganismo sobrevivieron camuflados dentro de la nueva fe. Fiestas, símbolos y costumbres se reinterpretaron bajo nombres cristianos. Los antiguos dioses fueron reemplazados por santos, y los rituales agrícolas se adaptaron al calendario litúrgico. Esta fusión silenciosa demuestra que la gran ruptura del norte fue también un proceso de negociación cultural.
donde nada desapareció del todo. Al final, el enfrentamiento entre vikingos paganos y vikingos cristianos no puede entenderse únicamente como una lucha entre dos religiones. Fue un choque entre dos formas de concebir la vida, la muerte, el poder y la responsabilidad individual. El paganismo defendía un mundo donde la fuerza, el honor y la aceptación del destino eran virtudes supremas. El cristianismo impuso una moral basada en la fe, la obediencia y la promesa de redención. En esa tensión se forjó una nueva identidad, nórdica, marcada por la pérdida, la adaptación y la transformación irreversible de su espíritu ancestral. Con el paso del tiempo, el conflicto entre vikingos paganos y vikingos cristianos dejó de ser únicamente una confrontación visible para convertirse en una guerra interna, silenciosa y persistente. No todos los que aceptaron el bautismo abandonaron su antigua forma de pensar. Muchos llevaron la cruz en el pecho, mientras, en lo profundo, seguían interpretando el mundo con categorías paganas. Esta dualidad marcó a generaciones enteras, creando una identidad fracturada donde la fe oficial y la cosmovisión heredada convivían en tensión constante. El norte ya no era completamente pagano, pero tampoco plenamente cristiano. El paganismo nórdico había enseñado a aceptar la dureza de la vida sin consuelo sobrenatural. El sufrimiento no requería explicación moral, simplemente existía. El cristianismo, en cambio, introdujo la idea de que el dolor tenía un propósito, que era una prueba o un castigo, y que podía ser redimido. Esta reinterpretación cambió la manera en que los vikingos cristianos enfrentaban la adversidad. Donde antes había resistencia y desafío, ahora comenzaba a surgir la resignación. Para muchos paganos, esta actitud era vista como una forma de debilidad, una renuncia a la dignidad frente al destino. El conflicto ideológico se profundizó en torno al concepto de autoridad. En la tradición pagana, ningún dios exigía obediencia absoluta. Incluso Odín debía enfrentar las consecuencias de sus actos y estaba destinado a morir. El cristianismo rompió con esa lógica al presentar a un Dios omnipotente, eterno e incuestionable. Esta idea se trasladó directamente al plano político. Si Dios era absoluto, también lo eran sus representantes en la tierra. Reyes y sacerdotes comenzaron a reclamar un poder que ya no se basaba únicamente en la fuerza o el liderazgo, sino en una legitimidad divina que no admitía desafío. Este cambio tuvo un impacto directo en la estructura social. Las antiguas asambleas, donde los hombres libres debatían y tomaban decisiones colectivas, fueron perdiendo peso frente a decretos reales respaldados por la Iglesia. La palabra hablada, central en la cultura vikinga, comenzó a ser desplazada por la palabra escrita, custodiada por clérigos y autoridades cristianas. La ley dejó de ser una construcción comunitaria para convertirse en un instrumento de control. Para los vikingos paganos, esto representó una pérdida profunda de autonomía y participación. La figura de la mujer también sufrió una transformación significativa. En el mundo pagano, las mujeres podían heredar tierras, divorciarse y desempeñar roles religiosos importantes como volvas. El cristianismo impuso una moral más restrictiva, redefiniendo el papel femenino en función de la obediencia, la modestia y la maternidad. Aunque algunas mujeres encontraron nuevas formas de poder dentro del ámbito religioso, muchas otras vieron reducido su espacio de acción. Este cambio generó una ruptura silenciosa con tradiciones antiguas que habían otorgado a la mujer una presencia más activa dentro de la comunidad. La demonización del paganismo fue una herramienta clave en la consolidación del cristianismo. Los antiguos dioses fueron transformados en demonios, las prácticas rituales en supersticiones peligrosas, y los lugares sagrados en espacios profanos que debían ser purificados. Esta estrategia no solo buscaba erradicar la antigua fe, sino romper el vínculo emocional con los ancestros. Negar a los dioses antiguos era, en cierto modo, negar la historia misma del pueblo vikingo. Aún así, muchas creencias sobrevivieron de manera subterránea.
transmitidas a través de relatos, símbolos y costumbres cotidianas. El conflicto ideológico entre paganismo y cristianismo también redefinió la relación con la muerte. En la visión pagana, la muerte era una continuidad del viaje, una transición hacia otro tipo de existencia ligada al valor demostrado en vida. El cristianismo introdujo el juicio final, el cielo y el infierno como destinos definitivos. Esta nueva concepción generó un miedo desconocido para los antiguos vikingos. El miedo a la condena eterna. La muerte dejó de ser un desafío a enfrentar con orgullo para convertirse en un momento de evaluación moral. A pesar de la imposición cristiana, el espíritu pagano no desapareció por completo, se transformó. La valentía, la resistencia y el sentido del honor siguieron siendo valores centrales, aunque reinterpretados bajo un nuevo lenguaje. Las sagas, escritas en gran parte por autores cristianos, preservaron la memoria de los antiguos héroes, aunque muchas veces desde una mirada ambigua, admirando su grandeza mientras condenaban su fe. Este doble discurso revela hasta qué punto el paganismo seguía ejerciendo una influencia profunda, incluso después de su aparente derrota. La gran ruptura del norte no fue un evento puntual, sino un proceso largo y doloroso. Generaciones enteras vivieron atrapadas entre dos mundos, sin pertenecer del todo a ninguno. El vikingo pagano representaba la libertad frente al destino, la aceptación de la tragedia y la afirmación del individuo. El vikingo cristiano encarnaba la esperanza, el orden y la promesa de una justicia más allá de la vida. Ambos modelos chocaron, se enfrentaron y finalmente se fusionaron de manera imperfecta. Este conflicto dejó una huella permanente en la identidad nórdica. Incluso siglos después, la fascinación por los antiguos dioses y la ética del norte persiste como una forma de resistencia cultural. La cristianización logró cambiar las creencias oficiales, pero nunca logró borrar del todo la memoria de un tiempo en el que los hombres miraban al destino sin miedo y caminaban junto a dioses que, como ellos, estaban condenados a caer. A medida que la cristianización se afianzaba, el conflicto entre paganismo y cristianismo dejó de ser únicamente una confrontación externa para convertirse en una batalla por la memoria. No bastaba con imponer nuevas creencias, era necesario reescribir el pasado. Los vikingos cristianos comenzaron a narrar la historia de sus propios ancestros desde una óptica distinta, donde los antiguos rituales eran presentados como errores de una época oscura y los dioses nórdicos como símbolos de ignorancia. Esta reinterpretación del pasado fue una de las armas más efectivas del nuevo orden, porque atacaba directamente la identidad colectiva. El paganismo nórdico había construido su mundo a partir de la oralidad. Las historias se transmitían de generación en generación, adaptándose, cambiando, pero conservando su esencia. El cristianismo, en cambio, se apoyó en la escritura. Quien controlaba la palabra escrita controlaba la versión oficial de la realidad. Con el tiempo, las sagas fueron registradas por escribas cristianos que, aunque preservaron gran parte del contenido, introdujeron juicios morales sutiles. Los héroes paganos eran admirados por su valentía, pero su destino trágico era presentado como consecuencia inevitable de su falta de fe. El conflicto ideológico se manifestó también en la manera de entender la comunidad. En la visión pagana, el clan y la familia extendida eran el núcleo de la vida social. La lealtad se construía a partir de la sangre, los juramentos y la reciprocidad. El cristianismo introdujo una comunidad basada en la fe compartida, una hermandad espiritual que trascendía el linaje. Esta idea debilitó los vínculos tradicionales, reemplazándolos por una identidad más abstracta. Para algunos, esto significó inclusión y pertenencia. Para otros, la disolución de lazos ancestrales que habían garantizado la supervivencia durante siglos. La tensión entre vikingos paganos y vikingos cristianos también se reflejó en la concepción del cuerpo y la espiritualidad.
El paganismo no separaba radicalmente lo físico de lo espiritual. El cuerpo era una extensión del alma, y su fortaleza era motivo de orgullo. El cristianismo introdujo una desconfianza hacia el cuerpo, asociándolo con el pecado y la tentación. Esta nueva moral afectó la forma en que se vivía el deseo, la sexualidad y el placer, imponiendo límites que resultaban ajenos a la mentalidad del norte. En el plano simbólico, la sustitución fue deliberada y calculada. Lugares sagrados paganos fueron convertidos en iglesias. Festividades antiguas se adaptaron al calendario cristiano. Esta estrategia permitió una transición menos abrupta, pero también ocultó la violencia cultural del proceso. Bajo la apariencia de continuidad, se estaba produciendo una ruptura profunda. El martillo de Thor y la cruz compartieron espacio durante un tiempo, pero el equilibrio era insostenible. Eventualmente, uno debía imponerse sobre el otro. El conflicto ideológico alcanzó su punto más crítico cuando la resistencia pagana comenzó a ser castigada no solo como desobediencia religiosa, sino como traición política. Practicar rituales antiguos se convirtió en un acto subversivo. La fe dejó de ser una cuestión personal para transformarse en una obligación pública. Este control de la conciencia marcó una diferencia fundamental entre ambos sistemas. El paganismo no perseguía la incredulidad. El cristianismo sí persiguió la herejía. A pesar de la presión, muchos vikingos paganos se negaron a renunciar por completo a sus creencias. Algunos huyeron a regiones aisladas, otros integraron sus dioses en el imaginario cristiano, transformándolos en figuras del folclore. Trolls, espíritus del bosque y criaturas sobrenaturales conservaron rasgos de las antiguas deidades, sobrevivientes de una fe que ya no podía nombrarse abiertamente. Esta persistencia demuestra que el paganismo no fue destruido, sino desplazado a los márgenes de la cultura oficial. El cristianismo trajo consigo una nueva forma de interpretar el sufrimiento histórico del norte. Las hambrunas, las derrotas y las crisis dejaron de verse como parte natural del ciclo de la vida para convertirse en pruebas divinas. Esta lectura moral de la historia permitió justificar tanto la obediencia como la expansión del poder eclesiástico. El paganismo, en cambio, había enseñado a enfrentar la adversidad sin buscar culpables sobrenaturales, aceptando la dureza del mundo como una condición inevitable. Con el paso de las generaciones, los vikingos cristianos comenzaron a olvidar que alguna vez hubo otra forma de entender la existencia. Sin embargo, algo persistía. Un eco. La fascinación por la valentía, la admiración por el desafío al destino y el respeto por la fuerza individual siguieron vivos, aunque despojados de su contexto religioso original. Este residuo cultural es una de las pruebas más claras de que la gran ruptura del norte nunca fue total. El conflicto entre paganismo y cristianismo no tuvo un vencedor absoluto. Lo que emergió fue una síntesis imperfecta, una identidad híbrida, marcada por la tensión entre obediencia y libertad, fe y destino, esperanza y aceptación. El mundo vikingo desapareció como sistema religioso dominante, pero su espíritu continuó influyendo en la cultura, la ética y la imaginación del norte europeo. La gran ruptura del norte no fue solo el fin de una religión, sino el cierre de una manera de estar en el mundo. Un tiempo en el que los hombres no pedían salvación, sino fuerza para enfrentar lo inevitable. Un tiempo en el que los dioses no prometían eternidad, sino significado en medio de la tragedia. Ese legado, aunque silenciado durante siglos, sigue resonando como una pregunta incómoda en la historia. ¿Qué se ganó y qué se perdió cuando la cruz reemplazó al martillo? Se consolidado el cristianismo como religión dominante. El paganismo quedó relegado a la memoria y al símbolo. Ya no era una fe practicada abiertamente, sino una presencia latente que sobrevivía en la ética, en el carácter y en la forma de enfrentar la vida. El conflicto ideológico no terminó con la conversión oficial, sino que se transformó en una tensión interna permanente entre destino y salvación, entre fuerza individual y obediencia espiritual.
el norte cristiano. Heredó del paganismo su resistencia, su disciplina y su capacidad de adaptación. Aunque la cruz sustituyó al martillo, muchos valores paganos fueron reinterpretados y absorbidos. El honor se convirtió en deber, la valentía en sacrificio y la lealtad en fe. Esta fusión dio origen a sociedades fuertes, pero marcadas por una nostalgia silenciosa por la libertad espiritual perdida. La gran ruptura del norte no fue una victoria absoluta ni una derrota total. Fue una transformación profunda del alma vikinga. El paganismo enseñó a enfrentar el destino sin miedo. El cristianismo ofreció sentido y esperanza más allá de la muerte. Entre ambos quedó un legado complejo, donde el eco de los antiguos dioses aún resuena bajo la superficie de una fe que nunca logró borrar del todo el espíritu indomable del norte.